Muy bien, señores, aquí estamos. Sí, mira, yo le quería plantear a ustedes... Nada más eso, antes que tú, como yo me reino, con el tema de, perdóname, Pedro, es para falta, no, para vamos a discutir el presupuesto cuando tengan todos los elementos, pero falta decir, cuando hablábamos de déficit y de esas cosas, que el gobierno se propone, según lo que señalaron para el 2019, incrementar en 1.5% las recaudaciones. Sí. Un punto y medio. Ellos hablan de 16 mil millones en términos absolutos. Yo pienso que más. 1.5 del... Entonces, yo lo que quiero nada más decir ahora, y a mi amigo Magín Díaz, la clase media no aguanta más. Y como no hay a la vista ninguna propuesta siquiera mínima de reforma fiscal, cuando estén tensando la cuerda, no lo hagan tan fuerte para que no se rompa. Nada más. Porque una pequeña cosa, porque todas las falencias de la economía dominicana recaen sobre la clase media. Transporte, clase media. Combustible, clase media. Ausencia de cualquier servicio básico. Seguridad, clase media. Energía eléctrica. Energía eléctrica, clase media. Entonces, en la clase media es el escenario mejor para cobrar impuestos, porque está cautiva. Cautivo su vivienda, cautivo su vehículo, cautivo sus ingresos, cautivo su pequeña empresa. Es terrible. Entonces, los 12 o 14 grandes emporios empresariales de la República Dominicana tienen la capacidad técnica y la capacidad logística para decir yo no tengo. Pero oye, entonces, es mentira. Ahora esos emporios, déjame decirte otra cosa. Esos emporios son consumidores dedicados. Eso no pagan intermediación. Las generadoras le venden directamente. No son regulados. No están regulados. No son regulados. Esos grandes emporios que tú mencionaste reciben también una exoneración de impuestos de combustible para los casos de plantas de emergencia, que ellos dicen que todos necesitan. Porque ellos dicen que tú nunca sabes cuándo se le va a presentar un apagón. Y son socios y no son regulados, no pagan los costos de intermediación. Mira cómo se les favorece por dos vías. Sí. Entonces, sin embargo, es a la clase media la que se no, y tú puedes, estamos especulando, pero si los gastos tributarios, que quiere decir los impuestos y aranceles que el Estado a través del gobierno deja de cobrar o de percibir en favor de esas exenciones y exoneraciones, ¿cuánto tú calculas que va hacia esos sectores altísimos de la economía? ¿40%? ¿50%? La mitad, porque el otro que se le habla de lo que tú hablas mucho, el agricultor y eso, ahí no está el 50% de los gastos tributarios del gobierno. Entonces, y todos los años se le perdona. ¿Tú crees cuánto va a la clase media de gasto tributario? A los empleados que perciben hasta 29,000 pesos mensuales, a 32,000 le exoneran. Ya. Y ahora párate ahí. Y la vuelta por educación. La inversión educativa. Ya, párate ahí. Ya no hay más nada. Ya, se acabó. Entonces, yo lo que quiero señalar que como se trata, y lo estoy diciendo con mucha incluso prudencia, como se trata 2019 del verdadero año preelectoral, en el 2020, enero, el 70% de la población tendrá ya su candidato escogido. No quiere decir que está seguro quién va a ganar o no va a ganar. Quiere decir que hay una decisión, porque el 2019 es que se vuelve el año electoral. Claro. Y si en ese año electoral tú dices, vamos a buscar 1.5 más por ciento de los ingresos tributarios, y tú se le cargas eso a la clase media, tú estás en una situación difícil. ¿O no? Yo lo digo hoy, para que después no digan, no, yo lo digo hoy, porque... A mediados del año 2011, el gobierno central de la República Dominicana le comunicó al Fondo Monetario Internacional que no podía cumplir el último tramo del stand-by que había negociado, porque ese stand-by significaba dos cosas. Número uno, incrementar la tarifa eléctrica hasta un 18%. Sí. Y número dos, reducir de los gastos presupuestarios 40,000 millones de pesos. Y esas dos partidas, simplemente, si se adoptaba esa decisión, en ese momento, Orión, tú puedes estar seguro que el candidato del PLD,
y hubiese perdido en el 2012. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, tú subir 18% a la tarifa eléctrica era crear una situación ¿Tú sabes? ¿Tú te explosiva. acuerdas que todavía hoy, la opinión pública, que lo aceptó en aquel momento, todavía hoy cree que la causa por la cual la candidatura del PLD resultó victorioso en el 2012 fue porque Leonel dispuso de 40.000 millones de pesos del presupuesto público para sufragar la campaña. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que Leonel Fernández se resistió a reducir de los gastos del presupuesto, como lo reclamaba el fondo, para reducir el déficit fiscal, 40.000 millones. Sí. Eso fue todo lo que pasó. Orión, yo quiero, como dice Orión, él se refería a que fue Orión el que ha tocado el tema del presupuesto, que sería interesante que el equipo que tiene la responsabilidad, porque ustedes saben que ya nosotros estamos a horas de conocer ya oficialmente el Congreso, el proyecto de presupuesto general del Estado entra al Congreso Nacional, porque ustedes saben que la Constitución establece que debe el 1 de octubre es el límite para entrar, y el gobierno a esta hora está listo. Probablemente no ha llegado al Congreso. No, están resolviendo una cuenta de 12.000 millones de pesos. Pero está listo, como decían, prácticamente listo, o sea que está para someter el proyecto de presupuesto general del Estado, que se diera una explicación, porque de nuevo Orión se ha planteado en qué confía el gobierno, o sea, el equipo que ha trabajado, que en la eficiencia se habla del gobierno de nuevo asegura recursos para el cambio de la plataforma tecnológica de organismos como la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, y apuesta a que esta situación podría mejorar las recaudaciones. Pero cuando te hablan de la proporción del producto, que tú se lo cifres solo en la eficiencia, como que uno se mueve a pensar. No, Esto para lo que lleva ganando, sobre todo que estamos a horas de que el proyecto del presupuesto general del Estado llegue al Congreso Nacional. Estamos analizando, Pedro, Sí. el impacto que puede tener electoral, Sí. una apreciación. ¿Tú sabes por qué yo me preocupo? Sí. Porque en el equipo económico del gobierno hay algunas mentes que son muy neoliberales, son muy de los numeritos y no entienden los sentimientos. Te dicen, no, nosotros tenemos que resolver eso, se resuelve así. Algunos de esos, provenientes algunos de ellos de la sociedad civil. Pero de una sociedad civil que no entiende que pero la sociedad civil... el propio partido, yo lo viví. Que de la clase media. No, hay algunos ahí que no vamos a decir, pues han entrado en algún... Fondo monetarista de pies a cabeza. Entonces, no, el 2019 es un año de efervescencia electoral, que no se pierda eso. El año pasado, o este año, a comienzo, ¿no te acuerdas que te dije, presidente, lo que se vaya a hacer, que se haga en el 2018? Tú ves que yo quiero que se impulse la reforma al transporte de pasajeros y de carga. Ahora, si van al 2019, olvídate. ¿Cómo es que tú dices? Bye. Se quedó para después de las elecciones, porque nadie se va a meter para perder las elecciones en una situación que sea difícil. No, porque es el año de transar, todos lo transan. Entonces, en el 2019 no se puede aguijonear a la pequeña, a la mediana empresa. Sí. Déjenlo tranquilo. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo tienen a punto de desaparecer. Déjenlo tranquilo. Eso, ¿tú sabes por qué lo digo? Porque el presidente tiene que saber eso también. Al presidente hay que decir, presidente, usted que ha impulsado, aquí la pequeña y la mediana empresa tuvo una efervescencia con el banco, la banca solidaria, con la democratización del crédito. Por primera vez, ¿verdad? La banca, y lo digo yo que estoy en un sector así, la banca está mirando al campo, el campo está respondiendo, Pedro, el campo se le está apretando, y los bancos tienen direcciones relacionadas con la agropecuaria. Sí. Direcciones ya que negocian con ganaderos, que negocian con los inversores, con los productores en ambiente controlado, que negocian con los arroceros, que negocian con los bananeros. Le prestaron 445 millones a los bananeros, que ahora tienen una crisis de sobreabundancia. Y convencidos de que son buenas pagas. Eso no pagan impuestos a la propiedad, ¿eh? No, pero está bien. Pero pagan impuestos pero lo que dice Orión es convencidos. ¿Sabes qué están convencidos? Que es lo más importante. Que esa gente buena paga. No, pero además Pedro, ellos claro, al banco a una tasa preferencial. Claro. Pedro, los estudios han señalado que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas no sobreviven al tercer año. Sí. Un 10% sobrevive.
Entonces nosotros tenemos que estimular eso. Si tú le agarras y le pones a Proconsumidora que tenga un libro de los consumidores, que sé yo cuánto, 5,000 pesos de multa le ponen, que sé yo cuánto. Entonces tú agarras y le dices, no, tiene que tener una cosa de eso, fiscal, una plataforma fiscal, tiene que tener esto. Gente que lo que tienen un empleado, y son los que más rápidamente pueden generar empleo. Sí. Si tú lo dejas que caminen a una pequeña tienda, una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento industrial, de eso que hacen tornos, torneros, de eso que hacen piezas, ahí en la 20, por ahí. Tú lo dejas caminar, Pedro, y te están empleando rápidamente a precios irrisorios, como 4 o 5 empleos por unidad. Tú vas sumando esos 4 y 5, vas sumando. Y son empleos formales, te le pagan y tiene la seguridad social, Pedro, pero el costo de una pequeña empresa es demasiado elevado. Mira, déjame decirte un asunto personal. Mira, a mí me pasó lo siguiente. Mi propiedad, la única casa que tengo, fue evaluada por impuestos internos en el 2014. La triplicaron con respecto al precio que yo de contrato de compra. El precio de compra. Pero eso no se me comunicó oficialmente. Entonces se está cobrando un impuesto que cuando fui a averiguar era un impuesto por una propiedad de 21 millones de pesos, 22 millones de pesos. Pedro, tú eres millonario. Entonces yo soy millonario, pero el problema está en que a eso le han pegado bonas e intereses. Y se colocó en un punto tal que a menos que haya una negociación eficiente y comprensiva de impuestos internos, eso no se va a poder enfrentar. Eso por un lado. Por el otro, un contable famoso que yo tengo incluyó en mi declaración de activos la venta la venta de mi casa. Yo la vendí para mudarme a otro sitio y puso que yo adquirí a cambio un apartamento y 1 millón de pesos sin haber pero sin haber ingresado. Claro. Como no me lo ingresaron ni el apartamento ganancia de capital. O sea, yo estoy pagando ganancia de capital desde el 2013 hasta hoy. Oye, Dios mío, pero ¿dónde tú tienes? ¿Pero de dónde? No, oye, eso nunca me ingresó. Claro. Yo lo digo todos los años, impuestos internos, y todos los años me lo cobran. Digo, es que yo no lo tengo. De todas maneras, eso Pedro, no han cumplido. 5 años tienen construyendo el edificio y no lo entregan. Embuste, que tienen un problema legal. Tanto el constructor como el prestamista. De todas maneras, primero a José Manuel Luna Valiente, nosotros hacemos voto por su rápida recuperación. Claro, es que yo lo viví en el programa. No, estaba así. Hicieron un tratamiento, un abordaje médico ahí difícil. Él fue por responsabilidad, pero estaba bueno, pues entonces, de manera que hoy amaneció. Yo lo vi feo y yo estaba al lado de él. No, pues entonces así que se sane. Lo que pasa es que me dijo esta mañana, yo a ver si resuelvo un asunto. No, él es un trabajador. Sí, que le gusta. Él no escurre el bulto. No, es un trabajador. Yo sí quisiera que al yo ausentarme, que no que se piense que nosotros estamos en contra de un eficiente sistema de recaudación fiscal. Pero no. Nosotros lo que decimos es que miren un poquito la brújula hacia el lado alto de la economía. Mira, ayer... Eso es. Y que le demos un respiro. Yo digo incluso fundamentalmente a la pequeña y la mediana empresa que genera empleo. Y podamos tener un vínculo de comunicación con la clase media. La fiscalidad tiene que tener mucho de conciencia cívica, que hay que educar a la gente. Bueno, a propósito de eso, ayer el periódico El País publicó la siguiente información. La presión fiscal de América Latina asciende a 21.7% del PIB, del Producto Interno Bruto. El peso de los impuestos en la riqueza de los países latinoamericanos y del Caribe es de 13 puntos menos que la media de la OCDE, los países que componen la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica, y casi la mitad de los países del euro. Nosotros, los países del euro cobran promedio 42% y América Latina 21%. Pero dice aquí que República Dominicana 14%. Es un 14% de ese 21.7% que es el promedio de América Latina. Y dice que es el segundo más bajo después de Guatemala. Sí, ahí. 14%. Por eso, Pedro, no tenemos que insistir. No es en que no cobrar, sino en cobrar con justicia. Con justicia. Pedro,
¿Cuánto? La gente ahora sí nos va a entender un poquito, yo pienso. ¿Cuál es, cuando una economía dice que creció, vamos a ponerle en números redondos, 6%? ¿Qué significa eso? Es igual que una empresa, el país es una empresa. Significa que en proporción a su riqueza, a sus activos lo constituye todo, creció 6%. Los activos de la República Dominicana son 80.000 millones de dólares contados en un año determinado. ¿Es así? Este año van a Entonces, busquen, yo no sé los matemáticos, usted es el economista, ¿cuánto significa el 6% de 80.000? Si fuera de 100, yo sé que serían 6.000 millones de dólares. ¿Correcto? Esa es la rentabilidad. Vamos a ponerlo como si fueran 100. 4.000 millones de dólares nos ganamos el año pasado. La economía creció 4.000 millones, los activos globales de la economía. Entonces, esa renta, ¿dónde fue a parar? La clase media la obtuvo, la clase media creció, ganó de esa renta. Es una renta, porque tú le das cuenta y pones la renta y queda en 4.000. Sí, es la renta. Entonces, entonces tú dices, bueno, entonces tú comienzas, nosotros que tenemos información privilegiada, nosotros tres, bueno, el sector, el grupo económico tal expandió su negocio en tales direcciones. El grupo económico tal expandió su negocio, el grupo económico. Entonces, tú dices, de esos 4.000 millones, 2.500 millones se quedaron en manos de grupos económicos tal. Ahora tú preguntas, vamos a ver la fiscalidad. No porque a nosotros hay que darnos gasto fiscal proveniente del gobierno, porque nosotros tenemos que ser competitivos, y el sector qué sé yo cuánto, y la qué sé yo qué para acá. Y en vez de expresarse eso en la fiscalidad, lo que se expresa es en el gasto tributario del gobierno. El gobierno tiene que dar más a sectores que miran hacia el externo, decir, nosotros no somos competitivos. Pero ustedes, pues pongo un ejemplo, y yo no quiero meterme tan hondo, pero un ejemplo, ¿cuántas plazas comerciales han cerrado en la República Dominicana de la Grande? En el año 2018, pon el 2017 como año base, ¿cuántas? ¿Cuántas se multiplicaron? Entonces eso tiene que tener un reflejo en la fiscalidad, Pedro. Incluso cuántas se reactivaron, porque hubo plazas que parecían la guía de ser, que estaban y muertas, de un momento a otro lucen en un segundo aire. Entonces, pero varias. Sí, entonces tú dices, bueno, la economía está en expansión. La economía está creciendo promedio 5% en el plano bajo de su nivel, ¿cómo que le llaman eso? Por encima de su posibilidad. De su potencial. En el plano bajo de su potencial es 5%. Y este año va a crecer en el plano alto de su potencial, 6%. Va a llegar a 6%. Y puede llegar a 6%. Puede 6%. Entonces tú me dices, ven acá, ¿y este crecimiento dónde que está? Yo no fui. Tú. Correcto. Entonces nosotros tenemos que decirle, el gobierno y sus autoridades de recaudadora, tanto en arancel, aduanas, tanto en arancel, como también en el ámbito tributario, fiscal, tienen que decirle, no, vamos a reflejarnos. No es posible que los contables de esas grandes empresas sepan más que los contables de la Dirección General de Impuestos Internos o de la Dirección de Aduanas. No es posible. Y aquí hay empresas que te están reportando pérdidas y nunca han cerrado una de sus unidades productivas. Industria también. Gritan, tú lo dijiste hace más de 20 años, con el buche lleno, Pedro. Los productores. Lo que yo estoy aspirando, si no es mucho pedir, es que la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección de Aduanas hagan así. Ah, no, que la funda, que la caja que traen, que si o cuánto, que ahí traen eso. Ahí eso es ¿qué es lo que traen la gente? Trayendo arroz, habichuela, aceite. No me diga que ese es el problema del país. No, ese no es el problema del país. Después lo resolvemos eso. Está bien. Que eso está dañando el comercio. Mentira. ¿Qué es lo que está dañando el comercio, Pedro? Los supermercados de este país han bajado a consecuencia de los tanquecitos esos que vienen con arroz, habichuela y aceite. No, te iba a decir algo. Cada vez que las cadenas grandes de supermercados de Estados Unidos o de Europa intentan venir al país, lo primero que se topa es con una cadena local, nacional, tan sólida, tan bien habilitada, que es imposible suplantarla ya. Ellos han querido adquirirla, pero las familias que están ahí están bien. Mira, la familia Ramos, la familia Lama, la familia Cuesta Fernández. Para ponerte esa tren, ahí me paro. En expansión. Y la familia de los Bravos, que son una religiosa, una cosa. Pregúntale si ellos quieren vender su cadena. Orión. Le han ofrecido
de Millas y todo. Castillas. Pero oigan esta información. Oigan esta Villas y información. Castillo. Como ustedes están aquí en la parte occidental y muchas veces no toman el corredor de San Isidro cuando van hacia el este, desde que ustedes llegan a donde está el busto a Duarte, que van en dirección a San Isidro, ¿qué se van a encontrar ustedes? La expansión de estas cadenas. Mira, se ha instalado, Bravo estaba instalado, fue el primero que se instaló en ese corredor del busto a Duarte a la Charles de Gaulle. Fue el primero que se instaló en un espacio pequeño. ¿Qué ha pasado? Bueno, se acaba de instalar en unas nuevas instalaciones que ha construido en ese espacio. Pero tú encuentras ahí en ese espacio que se han expandido los principales grupos de Jumbo, Bravo, Prima, Lama. Lama fue también de los primeros y ahora se ha instalado, tiene otra expansión. Y qué bueno Sí, que claro, claro, yo lo que sí, quiero es que claro, la fiscalidad mire para todas Claro que partes. Yo sí. no me estoy... Cuidado, porque van a decir que nosotros estamos No, pero contra eso te la explica a fiscalidad. ti también. No, yo quiero eficiencia y es Sí. verdad, de administración tributaria. Lo único que yo quiero es que no se pongan anteojeras y fuetes, Y eso. sino que miren, tengan el fuete, pero mirando para todos lados. Y eso. Y en el 2009, que la eficiencia y el tecnicismo burocrático en la planificación de la economía Sí. no se lleve por delante al gobierno. Eso Sí. es claro. Y otra cosa, Orión, como ahora se vale hoy esto, se puede hacer. Ustedes recuerdan el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que vino en virtud del artículo 4 de la Carta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional, sus conclusiones a ver la economía dominicana. ¿Lo recuerdan? Es importante, don Pedro, que ese documento se relea, porque ahí está la parte tributaria. ¿Qué decían los técnicos de la parte del gasto tributario, por ejemplo, y de la idea también de que se produzcan modificaciones? Ellos hablaban, ustedes pueden hacer todos los esfuerzos, pero se requieren cambios. Entonces, es importante que ese documento también se lea, ahora que estamos hablando del tema. Mira qué bien. Mira, vamos a hacer un último cambio para Sí, que tú y yo entremos en una zona interesantísima, Sí. que es referida precisamente al comportamiento económico de la sociedad dominicana. Sí. Vamos a... Sí. Mire, yo creo que Diario de Cuatro, que ha estado presente, muy activo, incluso fue el que denunció en primicia el famoso incidente que se presentó en AES Andrés. Sí. El rayo. La descarga eléctrica que anuló la operación del ciclo combinado de la central que hay allí, una central de 320 megavatios que parte de 2 generadores turbogas y una turbina generadora que lo que hace es recuperar el calor de las otras 2 turbogas. El calor Sí. que muchas veces se va a la atmósfera. Porque miren, hay que explicar esto. Una planta turbogas, como lo que procesa es o gasoil o gas natural, por eso se le dice turbogas. Sí. Es una planta simple. O sea, son circuitos que no usan caldera y todo ese proceso. Es un quemador rápido que con el calor que genera, mueve un generador y ya. Pero una turbina, una caldera que procese, que tiene que ser firme, es una Sí. estructura mucho más grande, mucho más compleja. La caldera produce el calor, ahí la manda a la turbina entonces la vuelve el generador. Aquí se elimina la caldera y se pasa rápidamente de la turbina al generador, porque es un ciclo simple. Por eso se le llama ciclo simple. Pero ¿qué pasa? Cuando usted aprovecha así la energía que produce la quema de gasoil o de gas natural, usted no puede sacarle todo el provecho calórico al combustible que utiliza. Y por eso se escapa a la atmósfera casi siempre entre un 30 a un 40%. Tiene manera de acumularlo. Porque no tiene manera de acumularlo. Es un problema de ingeniería. Sí. Entonces, por eso entonces cuando ponen ciclo combinado, lo que están es aprovechando al máximo el poder calórico del combustible que se quema. Sí. Cuando los minas no tenían ciclo combinado, cada planta de los minas producía
130 megavatios cada una. Sí, las minas, las minas. Sí. Las dos los minas. Sí, las dos minas. Pero cuando se instaló el ciclo combinado se incrementó en un 30% con la misma cantidad de combustible que quemaba. Eso fue el diseño original de AES Andrés. 2 turbogás con una tercera turbina recuperadora de calor con su generador. Y todo el 90%, casi el 100% del calor que produce la quema del combustible se aprovecha. Bueno, salió fuera de el rayo, por suerte solo fue a parar a la turbina generadora, aprovechadora de calor, a la turbina generador, y dejó las 2 turbogás, no las tocó. Pero como quemó una parte, había que separar esa parte quemada de la otra. Sí. Y por tanto, eso fue la semana esa, casi 2 semanas que no. De la catástrofe. Que hubo que reparar. Sí. Ya esas 2 turbinas están encendidas desde el martes en la noche. Entraron a las 8 y salieron a las 12 para ver el comportamiento, pero ya están en servicio. Pero pues, solo pueden aportar el 60%. De 200 son 110 megavatios. Sí. La AES, en lo que le estaba refiriendo, le dijo al presidente: nosotros le garantizamos que vamos a incrementar para la primera quincena de octubre 120 megavatios más. Probablemente el presidente le dijeron la forma, pero en la crónica no recogen lo que nosotros sabemos, que fue que alquilaron. Sí, un sistema de generación flotante. Un sistema de generación que se lo enviaron por barco, lo depositan ahí, vuelven y lo retiran por 2 o 3 meses, en lo que se va reparando el ciclo combinado, que dice AES que lo tendrá en febrero próximo, incorporado ya. Sí, el suyo. El suyo ya, el que aprovecha al máximo todas las cosas. Entonces, por tanto, lo que está por verse ahora, como si AES paga el costo de la generación alquilada o si lo hace CDE, bueno, y eso es otra cosa. También tiene que ver. Es un asunto que lo debatieron muy probablemente el presidente, el ministro de Hacienda y el ministro administrativo, que se reunieron con el chairman of the board, el jefe de AES Internacional allá en Nueva York ayer. Es un asunto que lo que importa es que va a haber luz. Lo importante, y como viene el periodo de mayor consumo. Y una información adicional que le dieron al presidente ayer, y esta sí nos incumbe a nosotros, que como tú dices, reclamamos aquí acciones concretas. Durante el encuentro, AES informó al presidente de la República y a su equipo que dentro del plan de recuperación tomó la decisión de reprogramar los mantenimientos de este año en la generadora dominicana Dominican Power Partner o DPP, los minas. Sí, los DPP. Para poder acomodarlos a las necesidades de la red y así contribuir con la rápida estabilización del sistema eléctrico nacional interconectado, además de los aportes de los 20 megavatios de los sistemas de almacenamiento para la regulación de frecuencia. Aquí en Diario del 4 planteamos, hicimos la pregunta, si no era posible. Aquí en Diario del 4 se le dijo, si AES quiere colaborar, lo primero que debe hacer es reprogramar los mantenimientos que previamente había anunciado, porque hay que decirlo con sinceridad, AES había comunicado previamente al sistema eléctrico interconectado que iba a aprovechar la parte final del año para hacer labores de mantenimiento en la Dominican Power Partner, que es su centro generador de los minas. Allí también hay una planta de 20, 30 megavatios, acuérdate, claro, de gas, que se alimenta con gas natural. Que oye, ¿cuál es la función de la planta? Esa planta, por alguna causa, se fue construida, cualquiera cree, es aparte de las dos los minas y del ciclo combinado. Una plantita que está a la derecha, que de 30 megavatios, pero oiga, ¿cuál es el papel de la plantita? Además de los aportes de los 20 megavatios de los sistemas de almacenamiento para la regulación de frecuencia, porque si tú tienes 320 megavatios en Andrés, más 300 y tantos megavatios en los minas, tú necesitas un regulador de frecuencia para que eso no te cause problema al momento de entregar la energía. Entonces, por eso era que la CDEE advirtió
y tuvo razón. No fue una alarma pura y simple lo que emitió la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado cuando su principal ejecutivo, en una rueda de prensa, dijo que iban a salir de servicio unos 600 megavatios. Era porque si usted sumaba los 320 el problema que ya había dicho es que tenían en Los Minas, más la famosa rehabilitación que se le ocurrió también a Collentris, o sea, a Orlando González Bunter, se le ocurrió otra rehabilitación. Cuando usted sumaba todo eso, eso le daba 600 y pico de megavatios. Sobre 600. Que para un sistema que no tiene plantas frías, de emergencia, eso es imagínense, una crisis. Lo que llaman energía rodante o reserva, y también reserva fría. Sí. La energía rodante es esa precisamente que se va a llevar allá a AES. Eso se llama energía rodante, usted la puede mover de un sitio a otro. Esa puede ir a Manzanillo. Esa puede ir hasta Manzanillo si usted quiere. Eso se llama energía rodante. Sí. Bueno, el país no tiene eso. Es verdad, mira que AES ha tenido que alquilarla, contratarla. Y como dije, la otra información, para repetir, es que ya AES tiene listos los documentos de licitación y llamó a licitación para construir el gasoducto AES Andrés hasta San Pedro de Macorís. Ese gasoducto inicia en febrero y termina antes de diciembre del 2019. Ese gasoducto que es el proyecto más diferido, porque ese proyecto se le han creado al país mucho. Bueno, es la quinta iniciativa que se anuncia. En ambos casos, en las iniciativas anteriores aparecía siempre Collentris involucrada. Esta vez ya no. No hasta que sepamos. Sin embargo, es otra de las garantías que le dieron al presidente y que ha venido dando AES, es que si va a tirar un gasoducto desde Andrés hasta San Pedro, no va a tomar en cuenta que allí hay no solamente la planta de Barrigol, que fue la que lo contrató, de 236 megavatios, sino también otros 700 megavatios que ahora mismo consumen Bunker C o gasoil. Un gran parque. Que con pequeñas modificaciones pueden pasar a consumir gas natural. Por eso, el gasoducto de diámetro suficiente para alimentar a 900 megavatios de San Pedro de Macorís desde la central de regasificadora de AES. Que eso tendría en Andrés. Eso sería otro gran impacto en todos estos esfuerzos por el cambio de matriz. Bueno, lo que eso significa, y de eso don Héctor nos puede dar una explicación muy razonable, porque él fue uno de los funcionarios de Edesur por mucho tiempo. Es lo siguiente: si usted, energía que producía con Bunker C o gasoil, la produce ahora con gas natural, que es el segundo combustible más barato después del carbón mineral. Y si eso va a entrar, porque oigan lo que está pasando, ese gasoducto va a estar disponible antes de que termine el año 2019. En ese momento estarán las dos centrales de Punta Catalina en servicio. O sea que usted va a poder incorporar 700 megavatios más 900 megavatios, 700 a carbón mineral más 900 a gas natural. Habrá impactado de manera considerable la actual estructura de generación del país. Sí, y eso va a repercutir entre los consumidores. Eso tiene que reflejarse en una disminución importante de la tarifa. Y al mismo tiempo una cosa que nunca hemos tenido, la posibilidad ya real de establecer una tarifa técnica. La tarifa técnica no está supuesta a ser modificada por cambios de precios sustanciales en la estructura de generación. Está determinada ya por fórmulas que no pueden ser sujetas a ningún tipo de especulación. Pero además que tome en cuenta que cada uno de los participantes en el sistema debe recibir un beneficio específico, un porcentaje, el generador y el distribuidor. Y por eso la tarifa es una tarifa técnica que tome en cuenta a los dos grandes grupos. Y de ahí la importancia, don Pedro, que estas informaciones se transparenten.
Y que eso no sea una información, transparenta todo. que esa sea una información de dominio público, que esto es muy, muy importante porque con una colectividad educada es mucho mejor. Claro. Porque aquí se aprovecha mucho por la desinformación. Como la gente no tiene, la información no está socializada, te aprovecha ese vacío, se crea desinformación. Otra cosa, don Héctor, la generación del país eléctrica, como usted sabe, en los tiempos que usted estaba allá en Edesur, dependía en un 75-80% de derivados de petróleo. Eso ha ido bajando, precisamente por acciones muy específicas. Una de ellas fue y hay que reconocerlo, que AES, que es la dueña de Geitabo, la que tiene el 50% de Geitabo, el otro 49% y tanto, casi 50%, lo tiene el gobierno, CDEE, en Geitabo. Construyó un puerto carbonero allá en Itabo, por tanto, pasó de procesar Bunker C en las dos Itabo, que son dos plantas de 125 megavatios cada uno, sólidas. Son plantas que tienen más de 30 años trabajando y están garantizadas para durar 20 o 30 años más. Con calderas que estaban diseñadas originalmente para quemar carbón mineral. Y si no aparecía el carbón, Bunker C. Bueno, pues están quemando carbón mineral desde hace ya un buen tiempo, unos años. Que por cierto, para los que hablan, para los ambientalistas, que hablan de lo peligroso del carbón mineral, en Geitabo hay dos plantas de 125 megavatios que queman carbón mineral. Son 250 megavatios en total. Que no tienen un sistema de filtros, que primero que no muelen el carbón, lo pulverizan para suministrarlo a la caldera, sino que lo tiran en grano. Segundo, que no tienen filtros de última generación, como los que se están instalando en Punta Catalina. Y sin embargo, usted no ha oído a nadie decir que se está muriendo o que, que el sector industrial o poblacional que está cercano a Geitabo en Jaina, que está. Ahí es que están los dos puertos del país más grandes, Jaina Occidental y Jaina Oriental. Ahí es que está la zona industrial de Jaina, ahí vale esa de parte. Itabo. Al lado de eso es que está. Y usted ha oído quejas de que... Y esas dos plantas están operando desde finales de la década de los 80. Las dos Itabo están activas desde finales de la década de los 80. Y ahora, claro, en este siglo es que están procesando carbón, porque la CDE nunca pudo arrancarla con carbón mineral. Lo tuvo que hacer están en la cola del periodo final del gobierno de Balaguer, y después siguieron el proceso hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es importante, don Pedro, en todo esto? Que hoy los inversores privados, como en el gobierno, están convencidos del cambio de matriz, que es inaplazable, que aquí tiene que ser un cambio 100%. Yo espero que tan pronto AES inicie la construcción del gasoducto con las dimensiones suficientes para transportar todo el gas natural que reclamen los demás que están cercanos, candidatos a eso, ellos expresen su interés. O sea, que Jaina exprese su interés por el gasoducto y le compre a AES. Que Collentris haga lo mismo. Y que probablemente los Orígenes, que ahora lleva gas natural por camión, porque son dos plantas pequeñas, 40 y 20 megavatios, también los utilice ese gasoducto, que no va a tener ningún problema en mandarle una extensión al puerto de San Pedro para que la Sultana del Este, la que suministra esa energía que no se va nunca a Romana y a todo el sistema de hoteles que está en Bávaro y Punta Cana, que dicen que es muy bueno, pero que la cobran a 30 centavos de dólar el kilovatio hora. Que de la empresa de Rolando González Bunter, que por cierto, tiene esa planta de Sultana del Este dedicada a él. El 80% de la energía de Sultana del Este va por una línea dedicada especial que sale de San Pedro de Macorís hasta el fondo del este. Por eso una energía que nunca se va, porque tiene también una reserva fría de la propia
empresa de Rolando, que está ya ubicada en Romana, que ahora es una reserva fría. Antes era la base de generación. ¿Tú entiendes cómo es que se facilitan las Sí, cosas? ahora son buenos clientes. A los poderosos. Son buenos clientes. Y además, Esos son los mejores clientes. Son los mejores, sí, claro, Sí, son los mejores clientes, que- pero vamos a ser sinceros. Sí. Ha facilitado un desarrollo estable del turismo en toda la claro. región este. Ahí no se va la luz, aunque es la más cara del país. Y de ahí la confianza, porque se convierte, fíjate, el aeropuerto de Punta Cana es el aeropuerto de mayor movimiento de República Dominicana. Sí, ahí no Sí, hay eso problema, lo esa es la verdad. Pero es cara y hubo que darle concesiones especiales a esa empresa. Sí. De manera que así terminamos, don Pedro, Sí. la entrega de hoy de Diario de Cuatro. Regresamos mañana. Hasta mañana.